y no hablo más porque se me hizo muy largo, el último de los contractualistas que va a marcar todo lo que va a ser una visión socialista va a ser Rousseau, lo que va a ser después el socialismo utópico, con el que después se va a pelear Marx, Engels y demás. Y Rousseau escribe un texto, ustedes saben que, bueno, habla también de ese estado de naturaleza, en donde vivíamos todos felices y contentos, esta idea del buen salvaje, pero, ¿qué pasa? Empieza a ver el hombre que solo no podía hacer frente a las disputas, a las catástrofes de la naturaleza, a qué sé yo, a grandes mamíferos, ¿no? Entonces, volvemos que estamos en armados ideales, no es que van a buscar restos arqueológicos, ni nada de la historia, ¿no? Sino que son estados ideales. Entonces, en ese estado de naturaleza, el hombre solo no podía desarrollarse, no podía vivir, porque tenía que enfrentar peligros que requerían que se juntara con otros hombres, y entonces, dice, aparece un primer pacto que va a originar la sociedad civil. Ese primer pacto que origina la sociedad civil toma en cuenta y genera justamente desigualdad. Porque en ese primer pacto lo que se consolida es esta propiedad privada, ¿no? Implica la vida sedentaria. En la vida sedentaria yo me tengo que asentar en un territorio, tengo que limitar ese territorio, es decir, esto es mío. Entonces, para no estar permanentemente enfrentándome con el vecino que va a querer tener lo que es mío, se va a buscar formar, después de conformarse esa sociedad civil, un pacto social, dice Rousseau. Entonces, ese contrato que se hace entre el pueblo implica, de nuevo, un consenso para formar una república cuyo poder va a estar dado en la asamblea. Siglo XVIII, estamos en pleno proceso de crisis, poniendo en duda los poderes de la monarquía. Entonces aparecen formas de gobierno que podríamos decir revolucionarias, que pretenden desde la teoría política conformar y legitimar este gobierno de la burguesía. ¿Está claro hasta acá? ¿Qué va a pasar después? Estas idas y venidas, porque frente a eso aparecen los conservadores, que van a tratar de restaurar el poder de las instituciones del antiguo régimen, o sea, la iglesia, la monarquía, ¿no? Entonces, estos conservadores más vinculados a ya no a la propiedad de la tierra y no tanto a la propiedad mercantil. Entonces hay una tensión y poco a poco las ciudades iban creciendo. Aparece una nueva concepción que va a ser la concepción de Hegel, que va a tratar de retomar, diríamos, dice, bueno, muchachos, todo bien, ustedes los contractualistas, pero se quedan en ese nivel. Vamos, el filósofo lo que tiene que hacer es tratar de explicar o tratar de describir esa sociedad a partir de la historia. Entonces recurre a la historia y dice, en ningún momento observamos un momento de ese estado de naturaleza. E invita a volver a los clásicos, a Aristóteles, a Platón, ¿no? Y entonces ahí aparece de nuevo, es decir, no hubo un momento de existencia del hombre sin estar en sociedad y sin conformar estados. O sea, no hubo un momento prepolítico. Y acá aparecen como dos tensiones. ¿Hay un momento? ¿Hay alguna esfera que no implique la esfera política, la esfera del Estado, la esfera de la organización social? Que sea meramente individual
individual previa a esa esfera o, ¿no? Es decir, ahí tendríamos como una tensión. Y por el otro lado, otra de las tensiones que podríamos también observar en el texto tiene que ver con esto que decíamos. Para pensar el siglo XIX y el siglo XX, tenemos que pensar en las democracias, y las democracias de masas están vinculadas a los partidos de masa, a los partidos políticos que poco a poco van ampliando quiénes van a ser los ciudadanos. Esa es una tensión que va a aparecer. Ser ciudadano es poder elegir y poder ser elegido, ¿no? Entonces, yo puedo, pero obviamente que, como somos sociedades masivas, no podemos ir todos a deliberar. ¿Qué hacemos? Deliberamos elegimos representantes. ¿Cómo elegimos a esos representantes? ¿Cómo organizamos esa democracia? Y esa democracia la organizamos a partir de los partidos políticos. Desde los 70... Desde la década del 70, los partidos políticos han entrado en una crisis, Meining habla de la crisis de representación, en donde, bueno, ya incluso hubo momentos en donde se pensó que importaban más las personas que los partidos. ¿Qué implica? Un partido implica un programa, decir, bueno, tal partido adhiere a tales programas. De manera que quienes están dentro de ese partido proponen este programa, esta manera de concebir la sociedad. Y esta manera de administrar los recursos, ¿no? En tanto que, por el otro lado, había aparecido toda una tendencia a decir, los partidos políticos son un mero sello de goma, lo que importan son las personas. Entonces, por otro lado, aparecía esta crisis de representación de los partidos políticos. Entonces, ¿qué decían? No importa, lo que importa es la persona, y busquemos personas que sean externas a la política, ¿no? La idea del apolítico, ¿no? Pensando de que la sociedad civil, ¿recuerdan? La sociedad civil puede ser un espacio en donde no se generen deliberaciones políticas, ¿no? En donde se pueda vivir ajeno a estas vinculaciones políticas. Pero tiene que ver, de alguna manera, con esta idea. Es decir, si yo me manejo en el terreno, si yo planteo de que la propiedad privada es previa, y de que mis relaciones mercantiles son previas a las relaciones que implican la autoridad, el poder, la política, y las relaciones de lo político, me estoy posicionando dentro de un pensamiento más ligado a ese liberalismo. ¿Se entiende, no? Entonces, se buscaba en ciertos momentos personas que incluso se lo catalogaba como algo bueno, que fueran externas. Entonces se plantean gobiernos de tecnócratas, ¿no? Es decir, yo soy un técnico, no me tengo que ensuciar en el barro de la militancia. Y la militancia fue vista, hasta no hace mucho, como un pecado, ¿no? Es decir, los gobiernos, que alguien mostrara ese dinamismo y ese posicionamiento con respecto a qué tipo o cómo quiere que se organicen los recursos en esta sociedad. Entonces, el texto bueno, la semana que viene hacemos una lectura tranquila del texto porque hoy ya vamos como muy largo.